Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Las 18:06 de la tarde con 2 minutos, les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha, y también saludamos a quienes nos están acompañando, a quienes nos siguen por Radio México Internacional en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Y le doy la más cordial bienvenida a Pablo Serrano Álvarez, conductor de este programa. Pablo, buenas tardes. Hola Miguel Ángel, amigos radioescuchas, buenas tardes. Hoy conversaremos sobre el Diccionario de la Independencia de México, que publicó recientemente la UNAM con uno de sus coordinadores, el historiador Alfredo Ávila. Se trata de una obra que no es ni una enciclopedia ni un diccionario en el sentido más frecuente del término. Tiene 102 entradas elaboradas por 55 autores que aportan a la historiografía de los últimos años su conocimiento sobre el tema. Además, también platicaremos con nuestro invitado sobre el bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Nuestro invitado, Alfredo Ávila, es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, además es profesor en la licenciatura y el doctorado de Historia en la máxima casa de estudios. En coautoría con Virginia Guedea, publicó la colección de documentos para la historia de la Guerra de Independencia de México 1808-1821 de Juan E. Hernández y Dávalos, y la Independencia de México, temas e interpretaciones recientes. Ha publicado una decena más de obras y numerosos capítulos de libros y artículos académicos, entre ellos La disolución de la monarquía hispánica y el proceso de independencia, La disolución de las monarquías transatlánticas y las independencias latinoamericanas, 1789-1824, y La fractura de la monarquía hispánica en Nueva España. Desarrolla actualmente una investigación sobre las experiencias transatlánticas, diputados entre España y México. Y bueno, pues amigos y amigas, ya lo saben, para conocer su opinión, para conocer su punto de vista, pues hay que formular algunas preguntas. Ustedes pónganse en contacto con nosotros y pues los teléfonos siempre están disponibles, ya lo sabe que están abiertos para usted, 5604-8229, 5604-7926, y nuestros amigos que nos siguen a través de la red de internet, quienes están en los diferentes estados de la República, a los cuales llegamos con 50,000 watts de potencia. Ponemos una línea sin costo que es el 01800-670-1680, y como es costumbre, hoy tenemos para ustedes muchos obsequios, así que en esta ocasión se trata del libro La Ruta de Hidalgo, de Carlos Errejón Peredo, editado por el INERM, así que los invitamos para que empiecen a marcar. Pablo, adelante. Gracias Miguel Ángel, buenas tardes Alfredo Ávila, gracias por venir a México y sus historiadores. Pablo, muchas gracias a ti Miguel Ángel, muchas gracias, buenas tardes al público. Bueno, has hecho, junto con otras dos colegas, pues un diccionario que se llama Diccionario de la Independencia, con motivo como resultado de las celebraciones del Bicentenario, y que publicó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y esta comisión de la UNAM dedicada al Bicentenario. Ya presentamos en México sus historiadores el Diccionario de la Revolución Mexicana y pues tuvo mucho éxito el programa. Me imagino que nuestros amigos radioescuchas pues nos llamarán para hacerte varias preguntas sobre cómo está configurado este Diccionario de la Independencia, qué grado de dificultad tuvo abarcar de 1810 a 1821, me imagino, y cuál es la aportación finalmente de hacer un diccionario del proceso de la independencia de México, habiendo tantas publicaciones sobre el tema. Ajá. Bueno, el objetivo más importante era poner de una manera sistematizada el conocimiento generado en las últimas 2 o 3 décadas sobre la independencia. Tú lo sabes muy bien, en los últimos 20 o 30 años
las interpretaciones sobre la independencia de México han cambiado dramáticamente. Me parece que incluso más que con la Revolución Mexicana o con otros periodos, con el estudio de la independencia de México hemos dado un vuelco enorme a la manera como la interpretamos. Y nos parecía que una manera relativamente sencilla y accesible para que el público conociera estas interpretaciones es a través de un diccionario. No se trata de un diccionario de insurgentes. Tenemos un diccionario de insurgentes maravilloso que es un clásico y maravilloso. Sí, hace varios años Miquel y Vergés. Se trata más bien de un diccionario inspirado en el diccionario de la Revolución Francesa que se hizo con motivo del bicentenario de la Revolución por Monao Souf y François Fouguet. Es decir, es un diccionario que no recoge todo, pero que recoge las principales líneas que nos permiten tener una visión general del proceso. ¿Cuáles son los acontecimientos o los procesos históricos top, digámoslo así, que aparecen en este diccionario? Porque igual pues no se abarca todo del todo, ¿verdad? Todos los acontecimientos ni todos los personajes, sino que hubo una selección de acuerdo a los avances historiográficos. Sí, por ejemplo, la primera sección del diccionario está dedicada, y esto es igual que con el de la Revolución Mexicana, está dedicada a los personajes. Entonces, como no íbamos a competir con el diccionario de Miquel y Vergés de Insurgentes, decidimos hacer una selección de personajes que participaron en el proceso de independencia, y aquí la novedad es que, por supuesto, vas a encontrar a Miguel Hidalgo, a José María Morelos, a Javier Mina, a Ignacio Allende, los que encontraríamos en cualquier los grandes próceres, ¿no? Pero también hay, también te puedes encontrar a los virreyes. Ya. Están las biografías de Félix Calleja, de Venegas, de Apodaca, de Iturrigaray, por supuesto. Que son los malos de la historia, por la historia oficial. Y mira, deja tú que sean los malos, son los ignorados habitualmente. Claro, porque no había conocimientos de ellos. Exacto, casi nunca nos encontramos una biografía de estos individuos. Y yo digo que todavía peor que los malos son aquellos que fueron indecisos, aquellos que nunca se decidieron ni por la colonia ni por la independencia. Bueno, pues también incluimos biografías de algunos individuos que siempre estuvieron equilibristas, les llamaban en la época de la independencia, que siempre andaban allí viendo cómo beneficiarse personalmente o cómo beneficiar sus propios intereses sin decidirse por ninguno de los bandos. Me parece que esta es una aportación importante del diccionario. Muy destacada y muy actual, ¿no? Entonces, claro, tenemos allí biografías de eclesiásticos tan importantes como Manuel Abad y Queipo, que ya lo sabemos, un gran ilustrado, un gran promotor de reformas, tanto para Nueva España, pero también a nivel de toda la monarquía española, que en el momento que estalla la insurrección decide excomulgar a Hidalgo y decide ser un leal partidario de la monarquía, ¿no? Bueno, tenemos esta clase de individuos que son muy importantes y que habitualmente en las visiones de la insurgencia, de la independencia, pues aparecen allí únicamente como referente para contrastar con los verdaderos héroes. Así es. Entonces, me parece que en la sección de personajes esta es una de las grandes aportaciones. Más o menos como ¿cuántos personajes están en el diccionario? ¿Un número aproximado? Pues mira, ahora no recuerdo, pero tenemos el diccionario aquí, sí, a lo mejor valdría la pena hacer un o sea, no es el listado. Nivel del diccionario de insurgentes, no, pero para nada. Sí, los personajes como más representativos. Son los más de representativos y lo importante es que se trata de personajes que están en todas partes, claro. Es decir, que no solamente los que están a favor de la independencia, sino aquellos que están a favor del orden colonial, aquellos que están a favor de los intereses provinciales, aquellos que están a favor de los intereses eclesiásticos, qué sé yo. Tratamos de tener una visión completa. ¿Cómo resolvieron esta cosa de temporalidad que hubo toda una discusión de que si 1808 es el arranque del proceso de la independencia, que no, que es 1810 con el grito, que se cierra en 1821? ¿Cómo resolvieron la cronología? Bueno, el cierre fue lo más sencillo. Decidimos cerrar en 1821, pese a que algunos colegas insisten en que en realidad tendríamos que cerrar con el momento en que se establece la República, por ejemplo, en 1823, o la República Federal en 1824. Pero nos decidimos por la independencia, septiembre de 1821. El inicio es un poco más complicado, por supuesto. Estuvimos trabajando con una de las coordinadoras desde un inicio, con Virginia Guedea,
que Virginia es una de las historiadoras que desde hace mucho tiempo viene dando lata acerca de que hay que ver más hacia 1808 que a 1810. Así es. Entonces, bueno, hay un poco el trabajo que hice con Virginia, que además he venido trabajando con ella en muchos otros proyectos, pues ya me indicaba que teníamos que irnos más hacia 1808. Pero todavía hay otro elemento. Incluimos algunas biografías, por ejemplo, de obispos, que en realidad tuvieron su mayor importancia justo antes del momento del estallido de la insurrección, como Lizana, por ejemplo. Y esto porque consideramos que en realidad lo que llamamos proceso de independencia no es otra cosa que un proceso de crisis y de fractura de la monarquía española. Y pues la crisis y la fractura venía desde antes. La crisis no empezó en 1808. Bueno, y ahí se ponen también las biografías de los participantes de lo de 1808 en la Ciudad de México, que antes, por lo menos cuando yo era estudiante, pues se revisaba eso así como muy tangencialmente, ¿verdad? O se veía como antecedentes, ¿no? Siempre se veía los antecedentes. Que eso, bueno, va a causar mucho interés en el público, ¿no? Sí, no, por supuesto. Acá tenemos a Primo de Verdad, tenemos a Villaurrutia, que fue el único oidor que estuvo a favor de las propuestas autonomistas de 1808. Sí, tratamos de hacerlo lo más amplio posible, siempre considerando que no podemos abarcar todo y que desde un inicio teníamos que quedarnos únicamente con personajes representativos. Así es. Bueno, y otra sección es como de movimientos sociales. Sí. Tenemos una sección dedicada a la guerra. Que eso es muy interesante. Esto es muy interesante y aquí debo decir que sí fuimos un poco en contra de las tendencias historiográficas más recientes. Cuando uno revisa la historiografía de los últimos 20 años sobre el tema, la guerra cada vez está menos estudiada. Así es. Cada vez, aquello que durante mucho tiempo había sido el principal motivo de investigación, cada vez está siendo dejado de lado. Ahora los temas más importantes tienen que ver con política, con cultura constitucional, y la guerra como que se había quedado allí un poco al margen. Entonces lo que hicimos con la guerra fue empezar a relacionar la guerra con las regiones. Y el segundo apartado trata precisamente de las principales campañas militares. Estaba escuchando hace un momento que tienen para regalar el libro de Carlos Cerrejón sobre la ruta de Hidalgo. Bueno, el propio Carlos Cerrejón colabora con nosotros precisamente para las campañas de Miguel Hidalgo. Tenemos una entrada sobre campañas de José María Morelos, campañas del Ejército Trigarante, pero también la guerra en distintos escenarios. La guerra en el sureste, la guerra en el norte, la guerra en occidente, en el Bajío, en el sur de Nueva España. Eso es muy interesante porque uno de los avances historiográficos justamente de los 20 años últimos son los estudios regionales. Entonces, antes se desconocía casi por completo, si no era el Bajío, el occidente, la expresión de la guerra de independencia de las regiones. Entonces, pues eso es una gran aportación, ¿no? Claro, y que además la guerra termina explicándose en buena medida por los conflictos regionales que hay en cada parte del virreinato. Más allá de las aspiraciones de independencia o más allá de las propuestas frente a la crisis de la monarquía española, tenemos conflictos locales que explican en buena medida el devenir de la guerra en cada una de las partes de Nueva España. Claro. Y que efectivamente no se habían estudiado. Bueno, para no ir tan lejos, hasta hace muy poco tiempo no teníamos buenos estudios sobre la guerra en el norte. Claro. Y la guerra en el norte es importantísima. Claro, vamos a una pequeña pausa y volvemos. 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15, seguimos en esta invitación para ustedes. Sus comentarios nos nutren, sus comentarios enriquecen, así que sigue en contacto al 5604-8229, 5604-7926 y también la línea sin costo 01800-670-1680. Estamos aquí en México y sus historiadores. Les recuerdo que tenemos el libro La Ruta de Hidalgo de Carlos Cerrejón Peredo, así que es editado por el INERM, así que llámenos, pónganse en contacto con nosotros. Son las 6:15, regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM. Una estación del Instituto Mexicano de la Radio.
Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de lector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gov.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Nuestro dinero tiene distintos elementos de seguridad, pero aún así, enfrenta riesgos. La falsificación es un delito federal que incluye la producción, almacenamiento, distribución y uso intencional de dinero falso, que se castiga hasta con 12 años de prisión. Consulta la página en internet de Banco de México, www.banjico.org.mx/billetes y monedas. O llama sin costo al 01800 Banjico. Fíjate bien, es tu dinero. Las propuestas son las mismas, todo es lo mismo. Ahora que vienen las elecciones, vamos a ver quién queda. ¿Quién queda? Querrás decir a quién vamos a elegir. Y para eso hay que conocer lo que proponen. ¿Para qué? Ahí vamos viendo qué hacen los que queden, ¿no? Tío, hay que pensarlo bien y luego seguirle la pista a quien gane. ¿Cómo seguirle la pista? Sí, pues no solo es votar por votar. Hay que estar al pendiente de lo que hacen y de que cumplan lo que prometieron. Mira. No lo había pensado por ese lado, ¿eh? Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar Bueno, respuesta. Alfredo, veo aquí el índice. Además, queridos amigos, amigas, Diccionario de la Independencia de México para regalarles a ustedes, así es que lo único que tienen que hacer es llamarnos, hacer un comentario sobre este programa o sobre alguna pregunta, alguna duda que le quieran plantear a Alfredo Ávila. Este libro pues fue coordinado por el mismo Alfredo, por Virginia Guedea, Ana Carolina Ibarra. Ana Carolina ha estado la vez pasada con nosotros hablando de la Constitución de Cádiz. Es una edición maravillosa, que como había dicho en el caso del Diccionario de la Revolución Mexicana, pues está muy bien impreso, muy bien editado, es muy interesante porque además es una gran aportación historiográfica al estudio de la independencia de México, así es que llámenos, trajo 5 ejemplares, para que ustedes se lleven un ejemplar a sus casas y lo tengan ahí como obra de consulta o simplemente para documentar el chisme acerca de la independencia. Alfredo, veo el índice que me parece bastante una aportación, como tú dices, la parte de los personajes, la guerra, pero hay unos conceptos que antes pues no se trabajaban mucho en la historiografía, como ser la cultura política en esta época de la independencia, que pues es una aportación. ¿Qué temas abordaron en este capítulo sobre la cultura política? Pues mira, efectivamente esas son las aportaciones que hay en este diccionario como más novedosas. Todo trata de poner lo último de la historiografía a disposición del público, pero además como tema, me parece que de conceptos y cultura política es muy importante. Todo surgió por alguna discusión muy académica, muy enredada, que no voy a repetir aquí, pero que tenía que ver acerca con qué entienden en la época, qué se entiende en la época por una serie de categorías y conceptos que nosotros damos por sentado, y que de pronto nos damos cuenta de que no tienen nada que ver o que tienen poco que ver con lo que nosotros creemos que son. Así es. Por ejemplo, el término independencia, es decir, cuando don Miguel Hidalgo, estando preso allá en Chihuahua, le preguntan cuál fue su delito, él responde sin ninguna duda: mi delito fue haber querido hacer independiente este reino. Sí, pero ¿qué significa independencia? Y más para la época, ¿verdad? Exacto, para esa época, ¿qué significa independencia? En el contexto de una España ocupada por Napoleón, ocupada por los franceses, ¿qué significaba? ¿Ser independiente de quién? Claro. Y bueno, todo parece indicar
que en realidad lo que quiere Miguel Hidalgo es independencia de esa España afrancesada, de esa España que está bajo dominio napoleónico. Y como esto hay muchas otras cosas. ¿Qué significa independencia? ¿Qué significa soberanía? O sea, nosotros entendemos la independencia como crear una nación soberana. Bueno, ¿qué se entiende por soberanía en aquella época? Soberanía tenía un significado bastante más simple que el que tiene ahora. Soberanía es el que está sobre todos, es el poder superior. Entonces, por eso tanto las Cortes de Cádiz como el Congreso de Chilpancingo se asumen como soberanos. Pero esto no quiere decir, como entendemos ahora, nuestro concepto actual de soberanía es excluyente. Nadie puede disputarle el poder al soberano. En aquella época no, en aquella época simplemente soberano es el poder que está por encima de los demás poderes. Y esto no quiere decir que los demás poderes no puedan funcionar. Claro. ¿El mismo concepto de autonomía puede ser? El concepto de autonomía está incluido allí, pero con la advertencia, es un concepto de historiadores. Nadie en la época de la independencia dijo que quería la autonomía. ¿Sí? Es un concepto que ahora se usa mucho. Sí. Eso y la autogestión. Exacto. Tal, ¿no? Pero en aquella época nadie lo usaba. En aquella época usaban independencia. Pero claro, usaban independencia como nosotros entendemos autonomía. Entonces, estos juegos que son muy sutiles están aquí explicados de una manera que yo creo que es una forma muy didáctica, una manera muy clara, para que el lector que no esté especializado y que no tiene por qué meterse ahora sí que a las tripas del debate historiográfico, pues pueda comprenderlos. Pero además, entre los conceptos y la cultura política, hay también algunas novedades que desde hace mucho tiempo sabemos que están allí, pero que casi nunca se habían estudiado en la historiografía tradicional. Por ejemplo, este es el momento del surgimiento del ciudadano. Que eso es un concepto también muy reciente. Es un concepto que inicia con la Revolución Francesa y que en México, gracias a la Constitución de Cádiz, de la que hablaremos un poco más adelante, pero también gracias a la Guerra de Independencia, empieza a transformarse de los súbditos que eran de la monarquía española a ciudadanos. Junto con los ciudadanos están las prácticas electorales. Dentro de un par de meses tendremos elecciones en este país. Bueno, las primeras elecciones que hubo en México fueron en noviembre de 1812, en plena guerra de independencia. O sea, al mismo tiempo que don José María Morelos, que Ignacio Rayón están dándose de balazos con Félix Calleja, con José de la Cruz, bueno, al mismo tiempo hay instituciones que están estableciendo que habrá elecciones y los ciudadanos salen a elegir a sus autoridades por primera vez en la historia de este país. En la historiografía vieja se hablaba mucho de la independencia ligada a conceptos como la libertad, la igualdad, la fraternidad. ¿Estos conceptos fueron un poco reactualizados en este diccionario? Sí, por supuesto. Sí, es decir, igualdad, ¿qué se entiende por igualdad? Monarquía. ¿Qué se entiende por monarquía? Nosotros sabemos actualmente que, de hecho, la principal forma de gobierno propuesta en esa época era una forma de gobierno monárquica. Claro, porque además eran ideas monárquicas que todos tenían hasta en la médula. O sea, sabemos que, bueno, tenemos a Morelos como un caso muy excepcional, tenemos a Miguel Hidalgo que siempre se mantuvo un poco ambiguo, pero tenemos a Ignacio Allende que era claramente monárquico, tenemos a Ignacio López Rayón que también era claramente monárquico. El proyecto de monarquía, la figura de Fernando VII estaba ahí. Era una figura intocable hasta que se dieron cuenta de quién era el hombre, pero en términos generales, estos conceptos que habitualmente habían sido desdeñados, monarquía, ¿a quién le importa, no? Bueno, estos conceptos ahora se están revalorizando y se está poniendo en su justa dimensión. Con nuevas fuentes y con una línea de interpretación mucho más novedosa, ¿no? Sí, por supuesto. No tan machacona de que es el origen de la patria y de la nación mexicana y todo eso, ¿no? Sino más ligada a nuevas fuentes y a nuevos recursos de interpretación. A nuevas fuentes, pero fíjate que no solo a nuevas fuentes, sino a nuevas maneras de ver. Yo creo que lo más importante que han hecho los historiadores en las últimas décadas sobre la guerra de independencia es quitarse prejuicios. Eso está muy bien. Porque muchas veces las fuentes son las mismas. Exacto. Muchas veces las fuentes son las mismas, pero las estamos leyendo de una manera diferente. Claro, eso es muy importante. Bueno, luego viene otro capítulo sobre las instituciones, que me imagino que trabajaron a la estructura eclesiástica, a los gobiernos municipales, a los ayuntamientos. Sí, las diputaciones provinciales. Que eso ha habido muy buena historiografía en los últimos años. Sí, aunque aquí también lo que tratamos de hacer es un poco con los personajes, fue ver instituciones de los dos lados. Claro. Entonces, están las instituciones impulsadas por la independencia y por la revolución liberal, como las diputaciones provinciales, los ayuntamientos constitucionales,
pero también están las instituciones viejas, las es. instituciones que finalmente terminaron sucumbiendo frente al proceso de independencia. El Tribunal de la Inquisición, que además tuvo un papel muy relevante, políticamente hablando, no eclesiásticamente hablando, políticamente hablando, la Audiencia, que además se nos escapa el tamaño y el papel de una institución como la Audiencia. Porque a pesar del grito y todo esto, de independencia siguieron funcionando. Siguieron funcionando, sí. ¿No? Y la gente de repente no ubica eso. Cree que hubo un corte histórico, que se fueron las instituciones antiguas y pues no, siguieron permaneciendo y funcionando como tales. Y el derecho antiguo siguió funcionando todavía durante muchos años. Bueno, y después hay un capítulo que como que lo engloba todo, que es la sociedad, la economía y la cultura. Me imagino que ahí hay empresarios, los nobles, ¿qué pasó con ellos? Los sectores populares, los campesinos. Sí, ¿no? Sobre todo hay mucho de sectores populares, hay condiciones económicas. Es un capítulo contextualizador que yo debo ser honesto. Cuando lo hicimos, pensamos que era el capítulo donde van las cosas que no caben en los demás. Al final terminó siendo un capítulo mucho más redondo de lo que habíamos imaginado. Y esto es culpa directamente de los colaboradores que participaron en este capítulo, que la verdad nos sorprendieron mucho con sus aportaciones. Tenemos capítulos dedicados a la literatura de la época de la independencia, tenemos capítulos dedicados a la arquitectura y las artes plásticas. Porque pareciera que la cultura desapareció con el 10. Que además es algo que incluso muchos historiadores profesionales creen. Es más, yo lo creía, yo también pensé, bueno, ¿qué se va a construir durante la Guerra de Independencia? Y de pronto uno empieza a descubrir que todavía se siguieron construyendo edificios públicos, religiosos, que los arquitectos siguen haciendo propuestas en plena guerra, en Puebla, en Guanajuato, en Guadalajara, en la Ciudad de México tal vez un poco menos, pero todavía siguen desarrollándose estas cosas, ¿no? Y es algo que habitualmente no vemos. Un capítulo dedicado a la demografía, por ejemplo, que esto es algo fundamental, creo yo, porque de pronto se nos olvidan algunas cosas. Ahora que estamos tan de bicentenarios, que estamos recordando el bicentenario de la Constitución de Cádiz, bueno, deberíamos recordar también el bicentenario del sitio de Cuautla. El sitio de Cuautla, entre otras muchas consecuencias que tuvo, fue la aparición del tifo, de lo que entonces llamaban las fiebres misteriosas, que costaron la vida a decenas de miles de personas y que afectaron demográficamente a la Nueva España y a la guerra. Es decir, la aparición del tifo a finales del 12 y en 1813 sobre todo, explica por qué la guerra terminó tomando características diferentes. La gente se estaba muriendo. Así es. Bueno, y termina, que algo que me parece padrísimo, con un capítulo que se llama Los historiadores, que eso me encanta porque aquí en México sus historiadores llevamos más de 600 entrevistas a historiadores y me gusta a mí en lo particular pues la historia de la historiografía. Y entonces dedican un capítulo a los historiadores. ¿Qué es este capítulo? A los historiadores que han sentado las principales interpretaciones sobre la independencia. Entonces tenemos una decena de autores del siglo XIX, los clásicos, Lorenzo de Zavala, Lucas Alamán, don Carlos María de Bustamante, que a mí me sigue pareciendo impresionante, es muy desordenado pero extraordinario. Por supuesto, Servando Teresa de Mier, que en un sentido estricto es el primer historiador de la insurgencia, Julio Zárate y su colaboración en el México a través de los siglos, pero también algunos historiadores del siglo XX, desde algunos historiadores que ya no se leen mucho, como Tejasabre, con aquellas viejas interpretaciones que veían a la Guerra de Independencia a la luz de la Revolución de 1910, que es una cosa bien interesante. Entonces, la Revolución de 1910, con una marcada tendencia agrarista, hizo que muchos historiadores buscaran agrarismo en la Guerra de Independencia, ¿no? Tejasabre es uno de ellos. O Mosei Alperovich, que esta visión marxista claramente hecha en la Unión Soviética, además, que ahora está por completo olvidada, rebasada. O las visiones de Luis Villoro, la interpretación de Luis Villoro de la Revolución de Independencia en el libro El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, que sorprendentemente es una interpretación que tiene ya casi 60 años y que sigue siendo muy vigente. Muy bien, gracias Alfredo, vamos a la siguiente pausa y regresamos. 6:30 p.m, México y sus historiadores aquí en 660 Radio Ciudadana.
Les recordamos nuestras vías de contacto 5604-8229, 5604-7926 y también la línea sin costo el 01800-670-1680. Regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Si vives en la Ciudad de México y recibiste una carta del Instituto Electoral del Distrito Federal para ser funcionario de casilla el próximo domingo 1 de julio, participa en esta importante tarea ciudadana. Pronto te visitará un asistente instructor electoral que te explicará todo lo que tienes que saber para desempeñar correctamente tu labor en las próximas elecciones en el Distrito Federal. Recíbelo, capacítate y participa. Juntos, IEDF y Ciudadanía, este 1 de julio haremos la mejor elección. Escucha todos los miércoles, a partir de las 3 de la tarde, Mediación IMER. Conduce el maestro Gabriel Sosa Plata. mediador@imer.gov.mx. Mediación IMER. Y díganos, ¿cuál es su experiencia? Todos estos años en la política han demostrado que lucho por mi país, por mi gente. ¿Y cuáles son los beneficios que logró para la comunidad? Los jóvenes tienen mayores oportunidades. Bien. ¿Hay algo más que nos quiera compartir? Muchas gracias, amigos. Bueno, nosotros le avisamos. Conoce y compara las propuestas de los candidatos que mejor solucionen las necesidades de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Las 6 de la tarde con 33 minutos, ya estamos de regreso aquí en México y sus historiadores. Y bueno, pues los vamos a invitar ahora, amigos y amigas, para que lean los expedientes digitales INERM, que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. A partir de mañana, pues el movimiento orozquista, una oposición más al régimen de Francisco I. Madero, de Roberto Espinosa de los Monteros, y también el natalicio de Javier Villaurrutia, de Mónica Barrón Echauri. Así que recuerde visitar inerm.gov.mx. Y bueno, pues seguimos en esta invitación para que estén en contacto con nosotros. 5604-8229, 5604-7926 y también el 01800-670-1680. Seguimos, Pablo. Gracias, Miguel. Alfredo, bueno, la aportación es indiscutible de este diccionario. Sigan llamándonos para ver quién se lleva los 5 ejemplares que nos trajo Alfredo. ¿Tú qué entradas hiciste? ¿Qué temas? Bueno, yo hice temas, a lo mejor los temas más aburridos, temas que tienen que ver con temas que tienen que ver con la cultura política. Uh-huh. Desde hace varios años que he estado trabajando la participación de los diputados, tanto en las Cortes de Cádiz como en el Congreso de Chilpancingo. Me ha interesado temas como la formación del gobierno representativo, las elecciones, el concepto de soberanía. Entonces yo me dediqué a hacer fundamentalmente esos capítulos, ¿no? ¿Qué significado tiene la Constitución de Cádiz en el mundo hispanoamericano? Porque creo que fue la Constitución que sí funcionó, por lo menos en el caso de Nueva España todavía. Mira, la Constitución de Cádiz es mucho más importante de lo que los historiadores tradicionalmente en México le habían otorgado. Todavía si tú revisas obras clásicas como la Historia de México, Salvat,
obras publicadas en los años 70, la Constitución de Cádiz tiene apenas un pequeño capítulo, fundamentalmente relacionado con el restablecimiento de la Constitución en 1820, que da pie a la independencia de México como reacción. Luego, lo que hemos tenido a partir de 1992, con los trabajos de François Javier Guerra, de Antonio Anino, de Virginia Guedea, es que ahora se le da mucha importancia a la Constitución de Cádiz. Me parece que el punto medio debería ser más sí, habría que valorarlo más como un punto de medio. La Constitución de Cádiz es muy importante porque muchas de las instituciones que se establecen en México después de la independencia están inspiradas en la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, prácticas electorales. El sistema electoral indirecto es que se adopta en México desde la Constitución de Apatzingán, pero luego también ya en la época independiente, un sistema electoral indirecto en 3 grados, con ayuntamientos, es copia de la Constitución de Cádiz. Libertad de prensa. El sistema de libertad de prensa que se establece en México independiente es un sistema de libertad de prensa con jurados tal como lo había diseñado la Constitución de Cádiz. El federalismo. Las diputaciones provinciales que estableció la Constitución de Cádiz termina generando o termina dando pie a la formación de congresos locales, de los congresos estatales. Aunque debo decir algo con lo del federalismo, ese fue un resultado no deseado de la Constitución. La Constitución de Cádiz pretendía ser muy centralista, pero el imperio era tan grande que se aplicaron estas formas de gobierno local y terminaron en el federalismo, pero esa no era la intención de los... Bueno, tuvo también un impacto en la configuración del territorio, ¿no? ¿O no? Tuvo un impacto en la configuración del territorio porque aceptaba una serie de premisas que ya existían desde antes. Yo no estoy tan seguro de esto. Me parece que las intendencias, el sistema de intendencias fue mucho más importante en este sentido, ¿no? Bueno, ¿qué diputados fueron de Nueva España? Porque además en un momento convulso, o sea, ¿quién fue a representarnos? ¿Cómo llegaron? ¿Qué hicieron? Sí. Esto es una cosa bien interesante. Actualmente en España se está conmemorando el bicentenario de la Constitución. Así es. Y pensamos que es la primera Constitución española. Bueno, no solo es la primera Constitución española, es una Constitución española en el sentido que se daba en aquella época a lo español, es decir, incluyendo también a los dominios americanos. Esa Constitución es tan mexicana como española. ¿Por qué? Porque un número importante de diputados provenía de Hispanoamérica, no solo de Nueva España. De Nueva España, un grupo de 9 diputados fueron electos en Cádiz mientras se hacían las elecciones acá. Es decir, novohispanos que por razones de comercio, militares, negocios, lo que sea, se encontraban en la ciudad de Cádiz, fueron allí electos para que representaran de manera supletoria a la Nueva España. Luego se hicieron las elecciones ya en Nueva España y tenemos diputados electos por Yucatán, por Oaxaca, por Veracruz, por Puebla, por México, por la Intendencia de México, quiero decir, por Querétaro, que Querétaro en principio no debía mandar diputado, pero exigieron el privilegio, por Tlaxcala, que allí sucedió una cosa semejante, Michoacán, Nueva Galicia o Guadalajara, San Luis Potosí no. En San Luis Potosí el diputado electo decidió quedarse y no salir, se repuso la elección, pero también fue un fracaso, San Luis se quedó sin representación. Por Nuevo Santander, por Coahuila, don Miguel Ramos Arizpe, tal vez el diputado más conocido, el más famoso, por Sonora, por Durango, Nueva Vizcaya, y por Nuevo México. Incluso de Nuevo México salió un diputado, Pedro Bautista Pino, que además a mí siempre me causa un poco de gracia don Pedro Bautista, porque imagínate hacer la elección. De aquí a que llegaron las noticias de Cádiz de que había que hacer la elección, llegan las noticias a Veracruz, de Veracruz a México, de México se manda hasta Santa Fe, no había ayuntamiento en Santa Fe de Nuevo México, entonces el ayuntamiento no pudo hacer la elección, tuvieron que pedirle a los vecinos de los pueblos alrededor de Santa Fe que mandaran representantes para hacer una elección, y eso se dice fácil, pero tú sabes de qué tamaño es Nuevo México. No, claro. Pues bueno, finalmente cuando llegaron a Santa Fe, eligen allí a un terrateniente más o menos importante, comerciante, Pedro Bautista Pino, que decide, bueno, está bien, voy a salir a Cádiz, de aquí a que arma su equipaje, sale a la Ciudad de México, a Veracruz, de Veracruz a Cádiz vía La Habana.
Pues llegó cuando la Constitución ya se había jurado. Llegó 2 meses después de que la... ¿Y este proceso electoral cuándo se hace? ¿En qué mes? ¿Entre 11 y los inicios? No, el proceso electoral se hace fundamentalmente en la segunda mitad del 10. Fíjate. Pero pensando en Nuevo México, pues ahí se hizo hasta el 11 por la distancia. En algunos lugares de América del Sur también se hizo hasta el 11, ¿no? En Perú, sobre todo, casi siempre se hace, casi todos se hicieron en el 11, por las distancias. Claro. Bueno, fueron 9 diputados. 9 diputados electos allá. Y luego los diputados que acabo de mencionar por cada una de las provincias que señalé. Los diputados más importantes y cuáles fueron sus posiciones. Bueno, yo resaltaría sobre todo la participación del diputado de México, Manuel Belle Cisneros, eclesiástico, abogado, que apenas llegó a Cádiz en abril de 1811. Apenas llegó a Cádiz, presentó una moción en sesión secreta que desconocíamos. La moción se encuentra copiada en manuscrito en la Biblioteca Nacional, en la que pedía juntas de gobierno para la Nueva España como una manera de que la insurrección fuera aplacada. Esa es una de las primeras propuestas de Belle de Cisneros. Fue rechazado por los diputados españoles que no quisieron saber nada de autogobierno en la Nueva España. Es uno de los más importantes. Luego, Miguel Guridi y Alcocer, el diputado de Tlaxcala, importantísimo. Guridi y Alcocer es tal vez el diputado que tiene una mayor participación, diputado de Nueva España con mayor participación en las Cortes de Cádiz, que discute desde asuntos locales hasta asuntos fundamentales como la inclusión de los descendientes de africanos en la ciudadanía, algo a lo que los diputados españoles siempre se opusieron. Claro. Ramos Arizpe, que de ese ni siquiera tengo que hablar mucho, de todos conocido, padre de la propuesta de la Diputación Provincial, es decir, de órganos de gobierno local en las provincias, una propuesta que sí fue aceptada y que finalmente devendría, en el caso mexicano, en los congresos estatales. Pero también tenemos diputados como Antonio Pérez Martínez, diputado de Puebla, que, hay para todos, era muy conservador. Pérez Martínez se opuso a la extinción de la Inquisición, estuvo a favor de que el rey aboliera las Cortes cuando regresó a reinar España, una posición que habitualmente no nos gusta ver, pero bueno, también hubo diputados de Nueva España que tuvieron esa clase de actitud, ¿no? ¿Cómo expresaron estos diputados el movimiento de independencia que estaba en ese momento? O sea, ¿cuál era la discusión en Cádiz sobre el tema? Todo el tiempo estuvo presente la insurrección, desde las Cortes de Cádiz, pero también luego las Cortes que hubo en Madrid, ya después de promulgada la Constitución, en 1813-14, y luego todavía en 1820. La posición era que si no se daba igualdad de oportunidades a los americanos respecto a los españoles, no habría manera de evitar las independencias. Ramos Arizpe es clarísimo. Yo por eso creo que Ramos Arizpe no era tan bien visto en las Cortes de Cádiz, porque Ramos Arizpe, finalmente norteño, era muy rudo en sus intervenciones, hablaba claro. Las intervenciones de Ramos Arizpe en las Cortes son: si ustedes no dan autogobierno y no dan igualdad, no van a conservar sus dominios en América. Claro. Que un historiador inglés como John Lynch, recientemente estoy leyendo su biografía de San Martín, dice que finalmente entre el 1808 y el momento que se celebra la Constitución de Cádiz, se resuelve el rollo de la participación de los americanos en el tema de la organización constitucional. ¿Es cierto Sí, pero es una solución que no fue benéfica para los americanos. Mira, te lo digo así. Las Cortes de Cádiz se integraron por diputados de distinto tipo. Así como ahora tenemos directos y plurinominales y todo esto, bueno, allá también había distintos tipos. Para España había un diputado por cada 50,000 habitantes, uno por cada provincia, por cada junta de provincia, y uno por las viejas ciudades medievales de voto en Cortes. Para América, un diputado por cada intendencia. Esto le dio a los españoles una sobrerepresentación en las Cortes frente a los americanos. Rápidamente, Hispanoamérica tenía en aquel momento 15 millones de habitantes. La península ibérica tenía 10 millones de habitantes. En buena lógica, debía haber 3 diputados de América por 2 españoles. Y la verdad fue que siempre hubo
2/3 partes de españoles y 1/3 partes de americanos. Entonces, sí hubo invitación a los americanos, sí se les permitió resolver su incorporación constitucional, pero siempre en minoría y siempre en una condición marginal. Ok, gracias Alfredo, vamos a la siguiente pausa y volvemos, Miguel Ángel. Así es, son las 6 de la tarde con 46 minutos. Le seguimos en esta invitación para que estén en contacto al 5604-8229, 5604-7926. Regresamos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Piensa en un nombre. Ahora piensa en un apellido. Y por último en el mes de nacimiento de esa persona. ¿Ya lo tienes? La probabilidad de que salga sorteada para ser funcionario de casilla es igual para todos. En un proceso transparente y mediante un sorteo de mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno, se escogen a los ciudadanos que orgullosamente serán funcionarios de casilla. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Bailamos por diversión, bailamos por gusto, bailamos por pasión y ahora bailamos por la salud. Radio México Internacional del Instituto Mexicano de la Radio invita al baile por la salud. Asista a la grabación del programa este martes a las 15 horas en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio. Habrá música en vivo, consejos avalados por la Secretaría de Salud, reconocimientos y regalos para las parejas ganadoras. Acompáñenos como público o participe en este baile por la salud. Regístrese en el teléfono 5604-8835 o en www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. 6:49, seguimos aquí en México y sus historiadores. Adelante. Importante por el establecimiento de un nuevo orden jurídico, que en algunos casos ayudó a fortalecer el poder virreinal y en otros lo debilitó. Por ejemplo, ¿quién instrumentó la Constitución? Primero fue el virrey Venegas, aunque fue en realidad Félix Calleja el que más oportunidad tuvo. El que tiene tan mala fama que esperamos ya una biografía ahí que es impresionante. De un amigo. A ver si Juan Ortiz Escamilla ya finalmente lo resuelve. Félix Calleja implementa la Constitución en todos aquellos aspectos que benefician a la guerra contra la insurgencia. Entonces, la reforma fiscal. Hoy que damos tanta lata con reformas fiscales. Bueno, la primera reforma fiscal para que todos contribuyan dependiendo de sus capacidades. Claro, eso le conviene al virreinato. Por supuesto. La abolición de la Inquisición. La reducción del poder de la audiencia y de los tribunales del antiguo régimen. Esto fortalecía al poder del virrey, entonces eso se echó a andar. Pero luego otras cosas como la libertad de prensa, esas beneficiaron indirectamente a los insurgentes, porque gracias a la libertad de prensa apareció una gran cantidad de periódicos, de panfletos, de folletos que ponían a discutir
las propuestas de los insurgentes, incluso en los territorios controlados por los realistas. ¿Cuál era la opinión de José María Morelos sobre la Constitución de Cádiz? No era una opinión no era muy buena opinión. Y sin embargo, cuando Morelos reunió al Congreso de Chilpancingo, él personalmente le dio a los diputados del Congreso de Chilpancingo copias de la Constitución de Cádiz para que la tomaran como modelo. Yeah. Oye, y López Rayón, que ahora se festejan también 200 años de los elementos constitucionales, en abril, finales de abril, ¿tomó en cuenta algo de Cádiz? No, porque la Constitución no había llegado cuando se publicaron. Ni sabía de noticias. No, sí tenía noticias. De hecho, algunos colegas sugieren que si no conoció la Constitución, probablemente conoció el proyecto de Constitución, que sí se había publicado previamente. Pero no, me parece que si vamos a hablar de una influencia con la insurgencia, sería más claro en Morelos y en el Congreso de Apatzingán que en los elementos. Y más allá, digamos, hacia la Constitución Federal del 24, no hubo ninguna influencia. No, sí, por supuesto. De hecho, yo creo que la mayor influencia fue importante entre 1812 y 14, pero la mayor influencia fue a partir de 1820. Claro. Agustín Iturbide, en el Plan de Iguala, declaró que la Constitución de Cádiz seguiría vigente para asuntos de orden jurídico, y mientras que en México se hace una Constitución, mis amigos juristas no entienden esto, como un país que no tiene Constitución sí tiene Constitución. Bueno, cuando se estaba haciendo la Constitución en México, estaba vigente la Constitución de Cádiz, de manera que todavía tiene una larga impronta, tanto en el primer diseño constitucional de la Federación como en las constituciones estatales. Así brevemente, yo sé que es difícil, ¿qué impacto tuvo en Sudamérica esta cuestión de Cádiz? Más o menos parecido a México. No, para nada. En Centroamérica sí, tuvo un impacto tal vez incluso mayor que el que tuvo en México. Pero en otros lugares no. Por ejemplo, en Venezuela se aplicó fragmentariamente en 1812, y como estaba en plena guerra, Morillo decidió dejarla allí guardada. Se aplica más en 1820 en Caracas, pero Bolívar entra a Caracas y la declara abolida. En Buenos Aires prácticamente no tuvo influencia, en Montevideo tuvo un poco de influencia, y luego está el caso peruano, que es bien interesante porque en Perú sí se aplica, pero se aplica bajo el dominio de un virrey que es mucho más poderoso que cualquiera de los virreyes que tuvimos acá, Abascal, que controló la libertad de prensa, controló las elecciones de una manera impresionante. Claro. Bueno, ¿qué balance podemos decir ahora en el bicentenario de Cádiz? ¿Qué dicen los españoles al respecto? Los españoles dicen que la Constitución de Cádiz fue la primera constitución hispanoamericana. Lo acabo de escuchar en la ceremonia del 19 de marzo. No fue la primera constitución hispanoamericana. Antes de Cádiz tenemos constituciones en Venezuela y en Nueva Granada. Tampoco fue todo lo igualitaria que ellos presumen. Así es. Fue muy igualitaria, fue muy inclusiva, pero también dejó fuera a muchos hispanoamericanos. De entrada, los descendientes de africanos no tuvieron ninguna participación en Cádiz, ni siquiera se les contaba para determinar el número de diputados. Claro. Entonces, claro, es una constitución que tiene una doble cara. Por un lado, invita a Hispanoamérica a formar parte de la nación española, pero por otra parte no la invita en términos de igualdad con España. Claro. Y esto es importante porque al final, por ejemplo, para el caso mexicano, ya en 1820 y 21 vamos a tener muchas publicaciones, folletos y panfletos que dicen, bueno, sí, la Constitución de Cádiz está muy bien, pero sin España. Claro. Porque no nos dan la igualdad que pedimos. Claro. Bueno, obviamente en el diccionario de la Independencia de México, la Constitución de Cádiz. Están las Cortes de Cádiz, la Constitución. ¿Los diputados también? De algunos de ellos, sí. ¿Tú participaste en un diccionario de diputados o algo así? Las Cortes españolas publicaron un diccionario de parlamentarios españoles que, por desgracia, no es fácil de conseguir en México, pero se publicó tanto en papel como en disco compacto este diccionario, con la participación de los diputados de Nueva España, tanto en las Cortes de Cádiz como en las de Madrid de 13-14 y las de Madrid del Trienio Liberal de 1820 y 21. Claro. Bueno, el público que nos hizo favor de llamar el día de hoy coinciden varios de ellos en
que si el diccionario de la Independencia de México contempla a las mujeres, ¿de qué manera se contemplan a las mujeres? Bueno, de entrada en la sección de personajes hay algunas entradas para mujeres, desde Leona Vicario, por ejemplo, que a mí me parece además la heroína más importante del proceso. No quiero demeritar. La más destacada, la más famosa y popular. No, la más famosa es doña Josefa Ortiz. Claro, con los taconazos, ¿verdad? Sí, pero no, a mí quien me parece extraordinaria es Leona Vicario. Es más, yo sospecho que incluso algunos números del Correo Americano, que es el periódico que dirigía a su marido Andrés Quintana Roo, los escribía ella, ¿eh? Sí, no, es una mujer impresionante. Claro. Pero también hay una sección que se llama Mujeres en la Independencia. Hay una sección dedicada precisamente a las mujeres insurgentas o a aquellas que, sin ser insurgentas, también colaboraron con el proceso de independencia. Ya. Platícanos qué historiadores participaron en este proyecto, para que la gente un poco... Bueno, no vas a mencionar a los 55, pero los más destacados, y más o menos qué temas se trabajaron por ellos. Bueno, tenemos desde las colaboraciones como las que Criston Archer hizo una sola entrada, el ejército. Ya, pero además es un gran historiador. Claro, sobre el ejército. yo creo, hay buenos historiadores que trabajan en el ejército, pero no creo que haya alguien que lo haya trabajado con más profundidad y durante más tiempo que Criston Archer. Tenemos a Jaime Rodríguez, que ha trabajado también cosas, sobre todo relacionadas con las Cortes de Cádiz, con la relación con España. Virginia Guedea, que además yo no tengo más que elogios para su trabajo. Sí, claro, los Guadalupes, que es una obra clásica. Que son estas sociedades secretas que participan durante la Guerra de Independencia. Pero también, y esto es algo que me parece interesante, hay historiadores jóvenes. Hay historiadores... Es otra de las cualidades de estos diccionarios que hemos destacado aquí en este programa, que hay jóvenes. Sí, ¿no? Hay historiadores jóvenes que en este momento tal vez son poco conocidos, Rodrigo Moreno, Gabriel Torres Puga, pero que yo creo que en unos cuantos años estarán sentados aquí en tu programa. Claro. Bueno, algunos ya los hemos invitado, ¿verdad? Insisten mucho también las llamadas en si se abordan los militares. Ya dijimos que sí, buena parte de estos se mencionan, y simplemente el tratar a estos grandes personajes pues con las novedades recientes de la historiografía. Sí, ¿no? sí. Alfredo, pues muchas gracias por venir a México Sus Historiadores, te agradezco mucho, y estén al pendiente del Diccionario de la Independencia de México. Para los que no alcanzaron libro, pues raudo y veloz, este libro se vende en... Este libro se vende en la UNAM, en algunas librerías de la Ciudad de México, librerías en Gandhi se está vendiendo. Y algo importante con este diccionario, y ahí no puedo decir nada sobre el de la Revolución, pero este diccionario los coordinadores pedimos que se vendiera al costo de producción, de manera que debe costar cerca de 300 pesos, que para un diccionario de este tamaño, pues la verdad. Bueno, y en las librerías de la UNAM le darán descuento. Y en las librerías de la UNAM, ¿no? Los estudiantes y profesores tienen descuento. Muchas gracias, Alfredo Ávila. Pablo, gracias a ti. Pues llegamos a la parte final aquí en 660 Radio Ciudadana de este subprograma México y sus historiadores. Tengo la lista de ganadores del libro La Ruta de Hidalgo. Es Armando Landa, Manuel Soriano, Rolando Díaz, Alfredo Rodríguez y Andrés Cataneo. Todos ellos directamente con una copia de su identificación. Ahorita les vamos a dar la dirección. Y para el Diccionario de la Independencia, los ganadores son Fernando Román, Ariel Salomón Cataneo, Hugo Ortega, Lidia Lezama y Bruno Valtierra, todos directamente hasta allá en San Ángel, en las instalaciones del INERM, en Francisco Madero número 1, entre Plaza San Jacinto y Plaza del Carmen. Con una copia de su identificación. En horario de oficina, Por supuesto, a partir de lunes. Muy bien. Ya pueden ir mañana si gustan. Trabajamos en el INER lunes, martes y miércoles, así que pueden ir por sus libros. Muy bien, pues nos vamos, pásenla muy bien. Enlace de coordinación y producción INER, Salvador Castro. José Luis Centeno, quien está en la operación técnica, Elsa que también está... Nuestra querida co-conductora. Así es, ella está hoy en la producción. Y bueno, pues yo soy Miguel Ángel Chávez. José Luis Centeno, ya dije en los controles, sí, ¿verdad? En la consola digital. Yo soy Miguel Ángel Chávez, pásela bien y quédese aquí en esta frecuencia 660 Radio Ciudadana.